Bueno, lo primero de todo, nos tenemos que ir a Israel porque... Ha habido notición. Ha habido notición de los gordos y con polémica además, ¿no? Vamos a hablar de Venga, ello. cuéntanos. Pues sí, la Corte Penal Internacional ha emitido el 21 de noviembre órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, acusándolos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con el conflicto de Gaza. Estas acusaciones incluyen el uso del hambre como método de guerra y ataques intencionales contra civiles. Bueno, nada que fuera un secreto. La verdad que lo de Netanyahu pues lo sabíamos todos, pero sí que llama la atención que la Corte Penal Internacional se haya mojado en este aspecto y creo que ha habido reacciones de todo tipo. Vamos a hablar un poquito de las reacciones, sí. Tenemos por un lado a Francia, Irlanda, Países Bajos, Colombia, España o Jordania, entre otros, que han reaccionado públicamente en favor de la orden de la Corte Penal. Y bueno, es que hay que tener claro que esto no es una decisión política, esto es una decisión de un Tribunal Internacional de Justicia que cualquier país en principio debería respetar, porque para eso está el Tribunal de Justicia Internacional, pero creo que no ha sido así, ¿no? Pues así es, Borja. Ha habido líderes de ciertos países que se han pronunciado en contra de esta orden. Víctor Orbán, el líder húngaro de ultraderecha, ya ha mencionado que invitaría a Netanyahu a visitar Hungría. Por su parte, le invitaría directamente. Que le invitaría, sí. Ah, bueno, muy bien. Milei también se ha mostrado en contra de esta resolución y el presidente Biden ha comentado que considera escandalosa esta orden de arresto. Bueno, con Netanyahu en la lista de líderes perseguidos por la Corte Penal Internacional se vuelve más grande, y es que en ella ya estaban anteriores líderes como el sudanés Omar al-Bashir o el mismísimo, ¿te acuerdas de Gaddafi? Gaddafi también tenía una orden de detención. Sí. Y bueno, como no, así más recientemente pues tenemos a Vladimir Putin y creo que, de hecho... Sí, ha habido voces críticas con esto. Porque claro, no se puede estar diciendo uno que sí y otro que no. ¿Cómo está este tema? Espera, un momento. Solo decirte que si te gusta este vídeo, que sepas que este repaso de noticias internacionales solo es una sección de La Pecera, el programa que acabamos de estrenar en nuestro otro canal, La Pecera de Memorias. Así que, si quieres verlo entero, te dejo el link en la descripción. Y en serio, que si te gusta Memorias de Pez, esto te va a encantar. ¡Nos vemos! Pues sí, ha habido, como digo, voces críticas, entre ellas la de Josep Borrell, en cuanto a la orden de Netanyahu, bueno, pues en comparación con la que se emitió contra Putin, como bien has dicho. Bueno, es que tiene un poco de sentido, al final no puedes estar con el tribunal, con la Corte Penal Internacional cuando te beneficia o cuando el que va a ser el detenido es un enemigo tuyo, y luego no estarlo cuando es amigo tuyo, ¿no? Al final creo que estas instituciones internacionales es el fruto del consenso de muchos países, y creo que deberían ser respetadas sus órdenes, sea quien sea el condenado, ¿no? Sí, totalmente, Borja. ¿Y qué crees que va a implicar esta orden? Bueno, yo creo que al final quedará un poco como papel mojado. Seguramente Netanyahu se ahorre, vamos a decir, visitar países pues que apoyen esta orden, pero bueno, tampoco creo que sea un problema para él, mientras que se podrá pasear por el mundo, por otros sitios, sin ningún tipo de problema. Al final a mí, bueno, pues me sabe mal que no se respete las órdenes de la Corte Penal Internacional, más que nada porque es un golpe duro para la imagen del propio tribunal, ¿no? Aunque bueno, tampoco es que la imagen de Netanyahu quede favorecida por esto, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, tenemos también en Oriente Medio, no nos vamos de Israel, porque ha habido bastante lío este fin de semana con Hezbollah. Sí, el domingo Hezbollah ha disparado alrededor de unos 250 cohetes hacia Israel, hiriendo a 7 personas en uno de los ataques más fuertes del grupo terrorista en meses. Estos ataques sucedieron en respuesta a los letales ataques israelíes en Beirut, a la vez que los negociadores, como ya contamos la semana pasada, avanzaban con el acuerdo de alto el fuego para detener la guerra total. La verdad que decíamos, por fin una buena noticia en Oriente Medio, ¿te acuerdas la semana pasada? Que parece que se está avanzando con el alto al fuego, y va Hezbollah y te salta 250 cohetes, el mayor ataque en meses. Y luego también es verdad que los bombardeos israelíes contra Beirut pues han continuado, ¿no? Al final es verdad que muchos daban a Hezbollah prácticamente por muerto después de aquello de los buscas, después de que se le pillase Israel a toda la cúpula, exacto. Pero parece que la capacidad combativa de Hezbollah sigue, no te voy a decir intacta, pero sigue teniendo capacidad de golpear
a Hezbollah, parece que es una estructura bastante horizontal. Y luego también está la parte de la resiliencia, ¿no? Del eje iraní, que por mucho que les peguen, bueno, pues no están muertos. Al final, los hutíes siguen golpeando barcos en Yemen. Al final, bueno, pues las milicias iraquíes siguen siendo una amenaza. Hezbollah sigue teniendo capacidad de golpear. Y es que al final podemos decir que es que el propio Hamas no ha sido completamente derrotado. Está muy herido, pero no ha sido derrotado, ¿no? Lo que nos da una idea de que para Israel no va a ser tan fácil acabar por la vía militar con sus enemigos, ¿no? Y bueno, esto por la parte de Oriente Medio, pero nos vamos a ir a un sitio que creo que todavía en la pecera no nos hemos ido, que es Canadá, porque hay beef entre Canadá y los republicanos, que recordemos van a entrar ahora a la Casa Blanca. El republicano Mike Turner ha llegado a decir que si todos tuvieran las políticas de Trudeau, no habría OTAN. Bueno, de hecho, Canadá es una de las 8 naciones de la alianza de 32 miembros que no alcanzan el tema de gastar el 2% de su PIB en defensa, ¿no? Bueno, Ottawa al final lo que gasta es el 1,37%, por lo tanto está bastante lejos de lo que debería gastar, ¿no? Y aunque tiene el sexto PIB más grande de los aliados de la OTAN, ocupa el puesto 27 en gasto en defensa en proporción a su PIB. Es decir, vamos, que son de la cofradía del puño cerrado. El papel de Canadá en la OTAN, pues bueno, es bastante importante porque al final tiene que vigilar las rutas marítimas y aéreas del Ártico, ¿no? De su lado del Ártico, que es una zona que cada vez tiene mayor importancia geopolítica. Además, Canadá es un importantísimo proveedor de energía y también de minería estratégica. Tiene ahí bastantes minas, sobre todo en la parte norte del país, y ha tenido un papel muy destacado, eso sí es verdad. Esto le pasa a España, que gasta poco en defensa, pero a la hora de ir a misiones internacionales, pues son los primeros en estar ahí, ¿no? Y en este caso, pues bueno, han tenido un papel muy destacado en misiones clave de la OTAN, como por ejemplo la de Afganistán o la de Kosovo. De hecho, ahora mismo Canadá lidera el despliegue de la OTAN en Letonia. Así que, bueno, oye, es un país importante que yo creo que debería cumplir con lo que prometió, como hay que hacer cuando haces un acuerdo con cualquier entidad, ¿no? Y bueno, tenemos elecciones en dos países bastante diferentes entre sí. Por un lado tenemos que irnos con nuestros hermanos de Uruguay, que muchos ven la pecera, así que un placer. Y luego también a Rumanía nos tenemos que ir, pero empecemos por el país del sol. Tú lo has dicho, Borja. La semana pasada terminamos con elecciones, como bien has dicho, en Uruguay, y allí Yamandu Orsi, candidato del Frente Amplio, ha ganado la segunda vuelta con el 49,81% de los votos. Justito ha estado, 49,81%. De hecho, ha superado al oficialista Álvaro Delgado, del Partido Nacional, por muy poquito, como has dicho. Orsi, político de izquierdas y candidato de José Mujica, que por cierto está ahora en tratamiento con un cáncer de pulmón. Sí, está bastante cáncer, o de fastidiado. garganta, creo que es. Sí. Ha recibido las felicitaciones de su rival político, Luis Lacalle, en una campaña que ha estado marcada por el respeto, ojo, entre ambas partes, algo poco común, ¿no? Sí, esto es bastante fuera de lo común en el mundo latinoamericano, que haya hoy una transición pacífica, que se acepten los resultados, y la verdad que hay que felicitar al pueblo uruguayo y a sus políticos, porque es lo que debería ser la normalidad en un sistema democrático, ¿no? Y bueno, por Rumanía, ¿qué tenemos? Pues en Rumanía las cosas han ido algo distintas. Se ha celebrado la primera vuelta en sus elecciones y ha habido sorpresas. Resulta que Călin Georgescu, Călin Georgescu, por cierto, hay que decir que es sorpresa porque era el quinto, no sé si era el quinto o sexto candidato en las encuestas, y ha ganado con bastante claridad. Pues vamos a decir quién es, ¿no? Este hombre. Sí. Călin Georgescu es un ultraderechista prorruso que el 1 de diciembre se va a tener que disputar la presidencia con la periodista conservadora Elena Lasconi. Bueno, aquí decir que hay poca probabilidad de victoria por parte de Georgescu, ya que, bueno, siendo un candidato prorruso, solo contaría teóricamente con los votos en segunda ronda del otro candidato prorruso, que es George Simeon, ¿no? En caso de victoria, bueno, pues Georgescu se encontraría con sus dos colegas en Europa, ¿no? Estaría Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia, y luego Viktor Orbán, presidente de Hungría, que es abiertamente prorruso, tiene muy buena relación con Putin, y bueno, pues pasaría a formar parte de ese triunvirato, vamos a decir. Bueno, esto por la parte de las elecciones de Uruguay y de Rumanía.
Y ahora nos tenemos que ir a Ucrania porque allí también hay actualidad, como prácticamente todos los días. Y es que, bueno, parece que están pescando los rusos en río revuelto, ¿no? Pues empezamos con una exclusiva que ha publicado el Financial Times. Rusia ha reclutado a cientos de hombres de Yemen para enviarlos a la guerra en Ucrania. Según el periódico, varios de estos hombres afirmaron que inicialmente se les ofrecieron empleos bien remunerados e incluso la posibilidad de obtener la ciudadanía rusa. Sin embargo, al llegar a Rusia, con la ayuda de una empresa vinculada a los hutíes, descubrieron que habían sido engañados. En lugar de los trabajos prometidos, fueron obligados a alistarse y enviados directamente al frente en Ucrania. Bueno, tremenda la historia, pobre gente. Y luego aquí hay varias cosas, nos dice esta noticia. Por un lado, los problemas de personal que tiene Rusia, ¿no? Si bien al principio utilizaban a los mercenarios de Wagner y otras empresas de servicios militares, que prácticamente, bueno, pues han perdido todo el personal que tenían, ya no han podido tirar más de esos. Luego han empezado a traer mercenarios sirios y africanos, está perfectamente documentado en vídeos del frente. Y por último estaba el tema de los soldados norcoreanos, ¿no? Pues a esto ahora hay que unirle el tema de los mercenarios yemeníes, que se habla de que son cientos, no se habla de miles como en el caso de los norcoreanos, pero en cualquier caso parece que ahora para Rusia, que tiene problemas a la hora también de reclutar, o que no, más que problemas, que no quiere reclutar demasiados jóvenes, pues no tiene problemas de personal y, bueno, cualquier ayuda es poca, como decía. Por parte de Ucrania también tienen grandes problemas de personal. La nueva ley de reclutamiento no parece haber mejorado mucho el tema y ellos también cuentan con voluntarios que son los de la Legión Internacional. Uh-huh. Y bueno, luego por otro lado, Alemania, que ha suministrado a Ucrania solo el 6,5% creo que es, ¿no? De los vehículos. 6,5%. Vamos, se comprometieron a entregar una serie de blindados, de tanques, etcétera, y solo han entregado el 6,5% de lo prometido. O sea, es una cifra bajísima que se les debería caer la cara de vergüenza, porque luego también hay que entender que el alto mando ucraniano pues trabaja con las cifras y planea en función de las cifras que le han dado sus aliados de armamento, ¿no? Esto ya no es solo que no lo entregues y quedes mal, sino que es que estás literalmente comprometiendo la defensa del país, ¿no? Además, recordemos que Alemania, pues está actuando con mucha tibieza, lo llevamos diciendo desde que hemos empezado la pecera con respecto a Alemania. Y es que una potencia... A Ucrania, dices. Sí, a Ucrania, claro. Y es que una potencia económica y militar que supuestamente tiene el papel de liderar la Unión Europea no puede permitirse esta debilidad para con sus aliados y para con sus enemigos, ¿no? Y bueno, con esto llegamos al final de la pecera noticiera, pero vamos con las noticias de economía en el rincón del tiburón. Y empezamos hablando de las grandes tecnológicas americanas, de las Big Tech, de los 7 magníficos, como lo quieras llamar, porque creo que tienen un poco de miedo, ¿no, David? Uh-huh. Las Big Tech temen por represalias en China por los aranceles republicanos. Desde la confirmación del éxito de Donald Trump, los gigantes de Internet temen que la política arancelaria, que ha sido prometida en la campaña electoral, les cierre las puertas no solo de China, sino de otros grandes países de este entorno. Bueno, esto es posible ya que China tiene influencia, ¿no? Tiene mucha influencia política, económica en algunos países como por ejemplo Myanmar o Tailandia, y pueden llegar a presionar para que esos países endurezcan sus regulaciones contra las grandes tecnológicas americanas, ¿no? Y igual aquí hay alguno que se está preguntando, oye, pero por esto de los aranceles, ¿qué haces? ¿Para qué sirven? Al final, un arancel es cobrar un impuesto, una mercancía que entra o sale de tu país, ¿no? Pero bueno, generalmente se ponen a las mercancías de fuera que entran en tu país, a las importaciones. ¿Y para qué sirven? Bueno, pues esto es fácil de entender. Básicamente, tú cuando cobras un arancel, haces que ese producto que viene de fuera sea menos competitivo en tu mercado. Por tanto, estás beneficiando a las industrias locales. Especialmente se trata de beneficiar a sectores estratégicos, ¿no? Y luego también, por otro lado, el gobierno lo que hace con los aranceles es recaudar. Por esos aranceles, bueno, pues queda todo en las arcas del Estado. Esto también sirve, por ejemplo, para responder a prácticas comerciales desleales, ¿no? Como el dumping, que es vender por debajo del precio de coste para acabar con la industria de otro país.
O, por ejemplo, yo qué sé, pues a un país que se dedica a pasarse las leyes de, vamos a decir, de contaminación por el forro y con eso gana una ventaja competitiva con respecto a las empresas de otros países. Pues para penalizar esas prácticas muchas veces se ponen aranceles. ¿Y quién sale perjudicado de los aranceles? Pues al final los consumidores, porque a los consumidores se les está privando de acceder a un producto más competitivo y se les está haciendo pagar un dinero extra, porque al final el coste de los aranceles repercute en el precio del producto. Y bueno, eso por la parte de los aranceles. Y luego también tenemos cositas, creo que de Elon Musk, ¿puede ser? Elon Musk es más rico que nunca. Su fortuna alcanza un máximo histórico de 348.000 millones de dólares. Uf, casi nada, 348.000 millones. Pero bueno, creo que no todo es por sus acciones de Tesla, que es lo que la gente al final conoce de Elon Musk, o igual por SpaceX. Creo que hay más por ahí, ¿no? Musk posee alrededor del 12% de Tesla, el 42% de SpaceX, pero también el 74% de X y el 60% de XAA. Recordemos que X es el antiguo Twitter, para todavía igual hay alguno que está despistado. También es propietario de otras empresas menores como Neuralink o The Boring Company. Bueno, Neuralink es esa empresa que quiere poner chips en la cabeza de la gente para, bueno, pues resolver algún tipo de enfermedades o ese tipo de cosas, ¿no? Y The Boring Company es una empresa cuyo fin es hacer el Hyperloop, que se llamaba, ¿no? Esos los trenes de alta velocidad, ¿no? Sí, una cosa bastante rara que funciona por magnetismo. En fin, no sabemos cómo acabará eso, pero bueno, también forma parte de la riqueza de Elon Musk. Al final, la fortuna de Elon Musk creció cuando vendió su empresa, la primera que tuvo, Zip2, por 307 millones, de los cuales él pescó 22. Y más tarde, Elon Musk dio vamos a decir, el pelotazo. El pelotazo, sí, no me salía la palabra. Dio el pelotazo con la venta de PayPal a eBay por 1.500 millones de dólares en acciones, de los cuales Musk recibió 165 millones. Y ya con todo ese dinero, pues montó Tesla y todas las movidas que tiene ahora. Y bueno, visto esto, vamos con nuestra sección favorita, el sinvergüenza del día.